personas iguales, los mismos elementos, mismos atributos, mismo todo. Este jugó un deporte y este no. Si este no lo dejó por perezoso, sino que lo dejó porque simplemente no pudo más, me llevo a este todos los días. Jugador en la Liga de Japón. Háblame de tu experiencia. Él tenía una visión muy grande de que Hawái fuese el hub del béisbol asiático. Pero yo dije, mira, si se da algo en Japón, pues sería increíble. Es el segundo mejor lugar donde se juega pelota en el mundo. Quiero llamar al presidente dominicano hoy y yo sé a quién llamar para que me lo contacte de uno. Y es alguien que tiene que ver con béisbol. Tienes todas esas culturas de que las mamás que hay, que no le grites, que no presiones, el coach que no le digas nada, que no le digas bobo, que no le digas... Y ahí es donde yo creo que se crean esas personas débiles que eventualmente eso es lo que vas a tener toda la vida. Tú vas a tener jefes que son duros. El que trabaje para mí sabe que yo no hablo suavecito a nada, pero no vengo de un lugar malo. De que yo llegué con mi currículum y dije, ¿dónde están los que contratan aquí? 300 mesas de todos los equipos de Grandes Ligas y todo. Después de haberte dicho que no. Claro. Tú ponías tu currículum en tu vainita donde sea la posición. Tácata. Y tú llegabas a una hora después y salían los nombres de los que eligieron. Y ya. Y yo, ¿mi nombre dónde está, pues? Y no está. Y no, es que no lo seleccionaron. Y yo, pues, imposible. Y jodí tanto que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Siéntese un momentico, termino con este y después hablamos. Lo que en verdad a mí me ha servido, no solamente en mi trabajo, pero en absolutamente toda la vida, ha sido esa competitividad, ¿no? Yo creo que el deporte lo que esencialmente te da a ti es una disciplina, una organización. La mentalidad que uno tiene que tener es de que uno es el mejor en lo que hace, pero por dentro todo el mundo sabe que uno es humilde. A mí no me gusta chonear de las cosas que yo hago ni nada por el estilo. Cada vez que hay un pichado hay 30 segundos la que tienes para pensar, aquí le va a tirar una curva, vamos a ir para acá porque seguro la va a jalar. Va a tener una recta, vamos a ir para acá. El bateador tiene que quedar atrás para darle para otro lado. O sea, todo el mundo tiene lo que hacer. Es quien opta por pensar ese tipo de cosas o quien opta por simplemente pararse y hacer lo que quiere y dejar que su capacidad nata lo lleve. Está muy bien, pero eso solo lo lleva a uno hasta cierto punto. Muchas personas que son Grandes Ligas que quizás no jugué con ellos cuando eran chamos, pero muchos me lo decían, incluyendo ellos mismos. Chema, yo era malo, me dice. Yo era malo, viejo, pero yo trabajé como un burro. Pero el puro hecho de tratar, ¿no? Digamos, como yo, si tú estás haciendo lo correcto, en algún momento va a caer. Eso es como las maquinitas del casino. Apuesta, vas a perder, tranquilo, huele bajito. Pero apuesta, en algún momento va a explotar. Cuando explote, sube la apuesta. Así es cuando tú estás jugando algún deporte. Haces un pase mal en fútbol y mala mía es lo primero que dice el jugador profesional. No los otros. El otro te grita a ti. Hoy tenemos el honor de conversar con Chema Sánchez, gerente de desarrollo de negocios globales de los Miami Marlins, con una carrera que lo ha llevado desde el Táchira, Venezuela, hasta el competitivo mundo del béisbol profesional en Japón, pasando por grandes retos en las grandes ligas. Chema se ha convertido en un líder clave en el desarrollo de iniciativas de impacto, como el evento Choque de Gigantes y las Noches Hispanas en los Marlins. Hoy nos compartirá su visión sobre el liderazgo, la importancia de las relaciones profesionales y cómo se forjan proyectos exitosos en organizaciones de alto rendimiento. Quédate con nosotros, porque esta será una conversación llena de inspiración y aprendizajes poderosos. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Claro, fíjate que me parece muy interesante porque cuando hablamos con un gerente no siempre tiene un pasado deportista activo. Y me gustaría entender qué tan importante ha sido para ti ese camino recorrido. Ya vamos a hablar de su experiencia en Japón, que además me parece interesantísimo, pero hoy por hoy el cargo que ocupas y la labor que ocupas en los Marlins como el gerente de desarrollo de negocios globales, ¿te ha servido todo lo vivido desde San Cristóbal, lo que pasó allá en el Táchira, hasta llegar a los Estados Unidos? Sí, mira, yo creo que obviamente quizás si estuviera más en el lado de como le dicen acá, el baseball operations, las operaciones de béisbol, pues quizás esa experiencia como jugador me hubiera servido más. Pero yo creo que lo que en verdad a mí me ha servido, no solamente en mi trabajo, pero en absolutamente toda la vida, ha sido esa competitividad, ¿no? Yo creo que el deporte lo que esencialmente te da a ti es una disciplina, una organización, si te dedicas a eso de la manera correcta, ¿no? Una disciplina, una organización, un sentido de no aceptar un no, o sea, aprender a lidiar con las cosas malas que pasan, especialmente en béisbol, que fallas tantas veces. Poder lidiar con eso, yo creo que eso es lo que me ha ayudado cuando entré aquí en la organización de los Marlins. Fue digamos, en una organización que entré al lado de producción de ingresos y de ventas y todo ese tipo de cosas, en la cual hay muchos no. Yo creo que lo que me diferenció a mí muy rápido en todo ese tipo de cosas es que, bueno, no, y para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Y tenía esa actitud de siempre seguir para adelante, que bueno, yo creo que la gerencia vio, aunque no era una persona muy joven tampoco en ese momento, tenía 27 años ya, para poder ascender rápido, ¿no? Y ya después era una cuestión de relaciones, ¿no? En este mundo deportivo es un mundo muy pequeño en el que las relaciones cuentan demasiado y esa experiencia, quizás ahí es donde me empezó a ayudar un poco más, es cuando una persona en una gerencia, digamos un dueño de un equipo de las ligas invernales o algo,
que sepa que tú tienes ese background de jugar, te ven con ojos diferentes, ¿no? De hecho, como ellos, muchos de ellos son ese tipo de perfil, así que me ha ayudado muchísimo, pero más que todo yo creo que es en la actitud, ¿no? En ese tipo de la personalidad que tengo yo. Hoy en día el atleta, especialmente ese joven, es demasiado débil mentalmente, a menos que lo saquen de ese entorno muy temprana edad, ¿no? En Venezuela tenemos la suerte que a los 11, 12 años, tú te sacan y te meten en una academia donde ese es el estilo de vida, ¿no? Ese es el mundo. Es todo el mundo jalando para el mismo lado, todo el mundo cayéndole gritos, porque tienes que hacer las cosas bien, o cualquier método de aprendizaje que le estén enseñando, pero es todo el mundo bajo ese mismo paraguas. Yo creo que cuando tú mandas a los niños ahorita a la escuela, el caso del hijo mío, Sí. o cualquier otro lado, un equipo normal, recreacional, es lo opuesto. Y tienes todas esas culturas de que las mamás que hay que no le grites, que no presiones, el coach que no le digas nada, que no le digas bobo, que no le digas... Y ahí es donde yo creo que se crean esas personas débiles que eventualmente eso es lo que vas a tener tú en la vida, porque tú vas a tener jefes que son duros. El que trabaje para mí sabe que yo no hablo suavecito a nada, pero no vengo de un lugar malo. O sea, no lo digo de un lugar malo, lo digo de un lugar de competitividad. Entonces, ¿qué hago yo? Contrato pura gente que son de la misma manera que soy yo. Lo primero que pregunto, ¿jugaste algún deporte en la universidad? ¿Jugaste algún deporte en high school? ¿Por qué lo dejaste? ¿Porque te rendiste o porque te sacaron o por qué? Para mí eso es importantísimo a nivel de trabajo. Yo simplemente no contrato si no jugaste un deporte. Así de fácil en mi mundo. Wow. ¿Tú como gerente exiges o 100%. clasificas 100%. que personas que formen parte de tu equipo hayan vivido la experiencia desde adentro como 100%. deportista? 100%. Dos personas iguales, los mismos elementos, mismos atributos, mismo todo. Este jugó un deporte y este no. Si este no lo dejó por perezoso, sino que lo dejó porque simplemente no pudo más, me llevo a este todos los días. ¿Qué diferencia hay entre esos dos La perfiles? competitividad, el ser coachable, una persona que tú puedes darle direcciones y las va a tomar bien, como todo, hay unos que sí, unos que no, pero es eso, es él simplemente una persona que no va a ser débil, que si lo hace mal, va a coger su culpa y decir sí, lo hice mal. Porque así es cuando tú estás jugando algún deporte, haces un pase mal en fútbol y mala mía es lo primero que dice el jugador, profesional, no los otros, el otro te grita a ti. Entonces, ese tipo de accountabilidad, como dicen accountability en inglés, es súper importante a nivel empresarial y a cualquier tipo de nivel. Y lo veo hoy en día, cuando uno va a una asamblea de una serie de Caribe, o acaba de llegar de Mexicali, y esa mesa, esa asamblea que estaba ahí, el nivel de accountability que había en esa mesa no tiene nivel. Aquí mira, hiciste esto mal, tal, sí, lo hice mal, y esto tiene que ser así, mejorarse, y es un producto que sigue elevándose cada vez. O sea, ya no se convierte en una cosa de sumar, ya es exponencial, porque todo el mundo está en el mismo estado mental. Hoy en la gerencia deportiva, ¿qué tú no negocias? En la gerencia deportiva, la mala actitud y el mente cerrada, la falta de exigencia, o sea, 100%, y hoy en día lo tenemos. O sea, fíjate, yo estoy con los Marlins, que es un equipo que todos sabemos estamos en el último tercio de asistencia en el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que exigirle al equipo de ventas de que frecuencia, que llamen a 1000 personas, que hagan esto, que hagan aquello. Pero obviamente cada vez que es el mensaje que escuchan todos los días, que si los Marlins esto, que si no firman gente, que si lo otro, el mensaje negativo. Tú no puedes tener una persona que sea débil mentalmente en ese equipo, porque te están machacando todos los días. Entonces es imperativo. A veces el resultado no es el que es para nosotros, pero a veces no miramos quién es el que está haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Y Sí. yo creo que todo empieza desde armar un equipo de bulldogs, ¿me entiendes? De toros, que sean unas piedras, cero sentimiento, y yo voy para adelante. Este me dijo que no, pum, o busco qué vuelta decirle para que diga que sí. Ese tipo de mentalidad la tiene un atleta, la tiene un vendedor. Es muy común esa relación entre un vendedor y un atleta, son muy, muy, muy cercanas. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Chema, en su profile en LinkedIn, encontré un título que me pareció sumamente curioso y decía descanso profesional. Y cuando veo jugador en la Liga de Japón, háblame de tu experiencia. Increíble, la verdad que, mira, antes de eso estuve 3 años en Maui con los Nakoi Kaika, se llamaban.
Y el equipo, y ahí vuelvo otra vez un mentor que tuve en ese momento, el dueño del equipo de Hawái, era un abogado de Brooklyn, que me cogió mucho cariño por el hecho de que quizás yo tenía un poco más de educación que el pelotero normal, ¿no? Entonces me mandaba mucho para cosas como esta, radio y todo ese tipo de cosas. Y él tenía una visión muy grande de que Hawái fuese el hub del béisbol asiático, que todo el mundo fuese a Hawái a jugar. Y empezó a hacer muchos intercambios con Japón, quería hacer mucho con Corea. Y empezamos a hacer esos intercambios, ¿no? Obviamente yo estaba en el equipo, así que pues tenía que ir y todo. Y empezó a irme bien, me fue bien, empezamos a hacer más intercambios en la cual les empezaron a ofrecer, mira, ¿por qué no me das intercambio de jugadores? Mándame 2 para acá, yo mando 2 para allá. Y ahí fue donde se da la cuestión. Yo, obviamente, feliz de la vida viviendo en Hawái, pero yo dije, mira, o sea, si se da algo en Japón, pues sería increíble. Es el segundo mejor lugar donde se juega pelota en el mundo. Y él me habló una vez, mira, ¿qué piensas tú de esta oportunidad? Y lo pensé, no se iba a dar, y me acuerdo el día de hoy. Él fue yendo al aeropuerto que paró el autobús y yo sí veía que él me estaba hablando mucho de que, coño, ¿qué piensas si de verdad se da, si te quedas aquí en Japón? Bueno, sí, pero ¿y quién? Y nadie habla español, nadie habla inglés. Me dice, no, pero aquí te cuidarían, tal, tal. Yo, bueno, vamos a hacerlo. Cuando lleguemos a Hawái, hago el cambio. Me dijo, no, no, el dueño del equipo está ahí atrás. Paró el autobús, hicimos el cambio, me bajé y me quedé en Ishikawa toda esa temporada y la que seguía. Para mí fue lo que te estaba diciendo antes de la entrevista. La última vez que había sentido ese nervio, ese vacío, ese miedo, fue cuando me vine de Estados Unidos con 16 años. Que la verdad estás entrando, tú eres un niño y estás entrando en un mundo que no sé, que no está ni papá, ni mamá, ni tía, ni nadie. Un tiempo en que seguro no había ni WhatsApp para llamar a tus papás, no había nada de eso. Y el poder haberme quedado, la verdad, o sea, fue un salto para mí grandísimo, pero al final tremenda decisión. A ver, lo que aprendí ahí, las amistades que tuve, de hecho ahorita en Mexicali, que trajimos al equipo de Japanese Breeze, había muchos jugadores de Ishikawa Million Stars, que era donde yo jugaba, y el hecho de aprender de esa cultura, la verdad que fue increíble, porque si hay alguna cultura a la que podemos aprender muchísimo, 100% es de la japonesa, que quizás es muy diferente a la de nosotros, no tan diferente a la tachirense, porque son muy educados. Somos sí, señor. Sí, muy exacto, muy educados, pero fíjate que esa cultura cuando la trajimos cuando vengo yo a Miami después, la primera firma que hacemos es la de Ichiro Suzuki, que es el jugador más famoso que hay en Japón. Y de una vez, otra vez el momento correcto, todo correcto. ¿Quién va a encargarse de todas esas cuentas? ¿Quién va a encargarse del Japanese Business Association? ¿Quién va a hacer? Dejemos a Chema, que es el que tiene la cultura esa. Y dentro de esa comunidad, al hecho de que cuando ellos supieron que yo jugaba con Ishikawa, que hablaba un poco de japonés en ese tiempo, olvídate, o sea, me agarraron con los brazos abiertos y pues se me hizo todo el negocio mucho más fácil. Para mí y para los Marlins, consecuentemente. Entonces, la verdad que para mí fue increíble esa experiencia, o sea, en todos los sentidos, culinario, de los partidos, el miedo, la fanaticada, todo. Pero en esta época decimos que la disciplina supera el talento. Yo 100%. creo fielmente. Y eso quería preguntarte. Ujú. ¿Lo piensas así? ¿Lo Claro, ves así? 100%. Muchas personas, de hecho, que conozco que son grandes ligas que quizás no jugué con ellos cuando eran chamos, pero muchos me lo decían, incluyendo ellos mismos. Chema, yo era malo, me dicen. Yo era malo, viejo, pero yo trabajé como un burro. Ahora tú tienes talento con disciplina y él, Ah, no, ¿me entiendes? te Miguel pierdes de Cabrera, vista. Miguel Cabrera, claro, pero muchas personas quizás no lo ven, ¿no? Muchos dicen Manny Ramírez que no trabajaba o Miguel Cabrera no trabajaba, simplemente que no lo están viendo lo que hacen cuando nadie los ve, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho que una persona que trabaje duro, ya sea por resultado, porque obviamente el resultado quizás va a ser más frecuente positivo que negativo, pero el puro hecho de tratar, ¿no? El puro hecho de tratar muchas personas, digamos como yo, si tú estás haciendo lo correcto, en algún momento va a caer. Eso es como las maquinitas, mi mamá que es apostadora, las maquinitas del casino. Sí. Apuesta, vas a perder, tranquilo, juegue bajito, En algún pero momento vas a apuesta. En ganar. algún momento va a explotar. Cuando explote, sube la apuesta. Entonces es así. Yo creo que las personas con buena actitud, cuando están empezando, por lo menos en mi industria, quizás no se les ve mucho las ventas, la persona no está proyectando, no está haciendo las cosas que son, pero capaz está llamando a la persona incorrecta, pero la actitud está la correcta. Cuando él aprenda de todos esos errores, porque todos esos son errores, después quizás yo lo pongo en un escenario donde va a ser mucho más efectivo, porque las personas con las que va a estar hablando son tienen un porcentaje más alto de que cierren, Claro. pero tengo a la persona correcta enfrente de ellos. Sí. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante, ¿no? Y hoy en día es como que casi lo que me encargo yo. Yo quizás no hago nada de eso que hacen ellos, pero estoy quizás enfrente de personas que yo sé que son las correctas y si tú tienes la actitud correcta, el equipo va a ganar. O sea, ¿qué quieres decir? Que una mente ganadora también tiene que ver mucho con conocer al rival. Sí, con claro, y a qué te conocer vas el a entorno, enfrentar. tu entorno. Yo creo que tienes que saber es hacer ese troubleshooting que dicen en inglés,
de qué pasaría si hace esto, qué pasa. Béisbol es un juego muy lento, aparte si estamos hablando de béisbol, no es como el tenis, que Sí. pegas y ya de una vez tienes que reaccionar a otro tiro que viene acá. Es un juego muy lento en que cada pitch es una situación diferente, para el bateador, como para el defensivo, como para todos. Entonces, cada vez que hay un pitch hay 30 segundos las que tienes para pensar, aquí le va a tirar una curva, vamos a mover para acá porque seguro la va a jalar. Va a tener una recta, vamos a ir para acá. El bateador tiene que quedar atrás para darle para otro lado. O sea, todo el mundo tiene algo que hacer. Es quien opta por pensar ese tipo de cosas o quien opta por simplemente pararse ahí y hacer lo que quiere y dejar que su capacidad nata lo lleve. Está muy bien, pero eso solo lo lleva uno hasta cierto punto. Es lo que pienso yo. Yo no lo he hecho, obviamente, en grandes ligas, pero a nivel empresarial es lo mismo. Es lo mismo. Cómo se comporta un comprador, cuál es digamos, el comportamiento de este tipo de torneos, qué tipo de estrategia vamos a poner. Si hacemos esto, el comprador va a hacer esto, pero este se va a quedar para un lado. Todo ese tipo de cosas hay que pensarlas y repito, yo simplemente traigo eso del béisbol, ¿no? De lo que yo he aprendido como Claro. persona. ¿Qué hace un Miguel Cabrera cuando nadie lo ve? Que lo Uf. hace diferente a los demás. Bueno, conozco a Miguel Cabrera personal, pero lo que siempre yo he visto de él es esta parte de él. No solamente obviamente el trabajo, no estaba ahí para verlo trabajar todos los días, sé que incansable. Eso es lo sea. que más vemos de él, que entrena. Correcto, que pero trabaja ajá. y trabaja y trabaja, pero la parte mental de él es otro nivel. Jugadores como esos se separan en la parte mental. Es impresionante, o sea, se pueden ir de 30-0 y no les pasa nada, no son ni suben ni bajan. Yo no soy muy de leer libros, ¿no? Pero cuando jugué leí un libro que se llama El ABC del béisbol y me cambió por completo ese tipo de approach, ¿no? O sea, que te hablaba de muchas veces tú estás en un slump, ¿no? Y te fuiste de 50-0 y estás bateando 100 y quieres batear 300, es tu meta, 300. Entonces tú te ibas de 5-5 ese día, y, ajá, pero tienes ya 50 turnos. En verdad lo que subías era 30 punticos. Entonces todavía estás infeliz porque subiste 30 punticos y todavía estás muy lejos del 300. Y te enseñaba a ver de que no, mira, tú quieres batear, si estás bateando 100, batea 150 al final de la semana. Batea 210 al final de la otra semana. Batea 230 la otra semana. Es construir esas victorias pequeñas para que cuando tengas esos días buenos, de 3-1, no digas, ay, no subí nada de piso, sino no, ese 3-1 es 333. Estás sumando, todos los días estás sumando. Él es alguien que olvídate, o sea, se mantienen demasiado balanceados en las buenas y en las malas. Y creo que es un ejemplo válido, y voy a volver otra vez a Miguel Cabrera, porque Miguel Cabrera viene de un hogar humilde, viene de un país que quizás el manejo de la psicología deportiva no es tan atendido. Correcto. Y llega al béisbol de las Grandes Ligas, obviamente, todos los años que tuvo Miguel Cabrera en la pelota de la MLB, también fue un camino donde lo hizo cada vez mejor y más fuerte mentalmente. Tú que lo conoces, ¿qué crees tú que hizo él o qué crees que le funcionó? Yo digo pensando en otros que hoy dicen, yo quiero ser tan fuerte como él, o yo quiero salir como Patrick Mahomes después que perdió el Super Bowl diciendo, sí, ellos son mejores, ellos lo hicieron mejor, yo no hice lo que tenía que hacer en el juego y por eso perdimos. Bueno, de hecho estaba viendo yo una entrevista hoy de Tom Brady que decía eso, que una de las cosas en las que él era increíble era en la preparación previa al juego. No sé si sabías, el año, hace unos años, él tuvo un comeback donde estaba 28-2 y volvió en el tercer cuarto, del tercer y cuarto y ganó el partido. La misma diferencia que tenía Patrick Mahomes. Y él decía, es que yo sé todo lo que la otra persona va a hacer. Yo me conocía al otro equipo más que ellos mismos, decían. Entonces, para mí, era como el internet de mi mente, era demasiado rápido. O sea, mi internet era fluía demasiado rápido. Cuando los de otros es mucho más lento porque no saben lo que está pasando. Entonces, es tener información para saber qué hacer con ella. Los otros jugadores, él decía, los otros jugadores sabían qué es lo que estaba pasando, pero no sabían qué hacer con ella. Él decía, este se está moviendo así, va a hacer esta jugada, yo voy a hacer la otra. Él todo lo hacía on the fly. Quizás jugadores en béisbol lo que hacen es eso. Yo creo que hoy en día hay mucha más información, pero el tiempo de Miguel Cabrera entró en ese tiempo perfecto, donde quizás yo creo que primero la naturalidad, el tamaño, el talento que tenía era nato, pero cuando juntas eso con el trabajo y con la información que le daban, que yo creo que él no la ignoraba, de hecho, J.D. Martínez, que jugó conmigo y jugó con él también, que era un jugador no promedio, jugó con él y despegó. Y hice por eso, porque es que lo que aprendí de Miguel Cabrera fue otra cosa, ¿no? El approach, la manera de cómo jugar, cómo batear, ver a los pitchers, qué es lo que me va a lanzar en esta tendencia, en esta otra. Cuando tú entras a batear, ya prácticamente sabes lo que está pasando, ¿me entiendes? Lo que va a pasar. Entonces es poder predecir qué son las cosas que te dan y se te hace el juego mucho más lento, ¿no? Fíjate que cuando me contrataron los Marlins ni siquiera estaba en mi resumen, porque yo no veía eso ni siquiera como un trabajo. Para mí era, yo estoy uniendo familias con coaches, consiguiéndole becas y ya.
y sin darme cuenta, ahí estaba vendiendo. Ahí aprendía yo a lo que es vender. Claro. Ese fue mi primer trabajo, en verdad, de ventas sin darme cuenta. Y la verdad que fue lo que en verdad se tradujo aquí a los Marlins y la manera que me contrataron a mí los Marlins fue así. A mí me dijeron que no al principio porque mi resumen era de 5 hojas, lo cual yo ni sabía hacer un Nadie lee currículum. 5 hojas del resumen. Ni nadie tiene tampoco, porque literal, yo no había trabajado en ningún lado, pero yo puse todos los equipos que había jugado, todos los premios que me había ganado, pero yo nunca sabía que era hacer un currículum, porque en mi vida había trabajado para nadie. Por supuesto. Entonces me dicen que no, y literal, yo agarré ese currículum, me dijo una historia muy conocida en el estadio, de que yo llegué con mi currículum, me dije, ¿dónde están los que contratan aquí, tal? Y me dijeron, no, es que 300 mesas de todos los equipos de Grandes Ligas y todo. Después de haberte dicho que no. Claro, claro. Usted O sea, llegó otra vez con era su- fácil, tú ponías tu currículum en tu vainita, donde sea la posición, Ujú. tácata. Y tú llegabas una hora después y salían los nombres de los que eligieron, y ya. Y yo, ¿que mi nombre dónde está, pues? Y no está. Y no, es que no lo seleccionaron. Yo, es imposible, o sea, imposible. Y agarré mi resumen y me fui para donde están las entrevistas, literal, y dijeron, ¿dónde está lo de los Marlins? Verga, señores, que hay 300 mesas, no sé, busquen el de la que tenga la camisa de Marlins. Y Ajá. estaban haciendo una entrevista a alguien en ese momento y me metí. Y me acuerdo que le dijo, mira, señor, pero en inglés, ¿no? Me dice, ¿pero qué estás haciendo? O sea, estamos en una entrevista. Sí, pero es que tengo una duda porque, imagínate, no está mi resumen ahí, no me eligieron, entonces quiero saber si es un error. No, o sea, si no te elegimos porque no, pero estamos en una entrevista, por favor. Y jodí tanto que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Siéntese un momentico, termino con este y después hablamos. Y nos sentamos a hablar y fue así. Fue una conversación de que, no, mira, yo he hecho esto, aquello, pero ¿por qué no pusiste eso en el currículum? Si tú vendías y todo esto. Y fueron ellos los que me dijeron que, tú estás vendiendo. ¿Cuántas familias metiste? 100 y pico familias. Pero son 100 y pico personas que le estás vendiendo un paquete de X plata que cuesta. Tú estás vendiendo, tienes experiencia vendiendo. Yo no, pero para mí eso no es vender. El hecho es que me agarraron y me dijeron, aquí tenemos lo mejor del mundo o al pajú más grande del mundo en venta. Porque literal interrumpí la cuestión y es cómico porque desde esa vez en adelante ellos elegían los currículums, 5 currículums y ya. Desde esa vez en adelante cambió y a todo el mundo le dan 5 minutos ahora para hablar. Ahora, si aplican 100 personas en una posición, Sí. las 100 personas se sientan y 100 personas tienen 5 minutos para tener su chance O sea, tú nos quieres decir que gracias a tu persistencia, a tu terquedad, por lo menos en ¿estás donde ese... estás? Sí, no, 100%. Y te le preguntas a cualquiera de los Marlins, te va a decir, nah, te abre la puerta, si está cerrada, no le importa. Un y chichón. exacto, 100%, pero a ver, ya gracias a Dios no ha habido muchos cambios, aunque sí a niveles altos, pero en mi entorno, en el estadio, y ya todos conocen cómo trabajo, saben que lo que importa al final es el resultado que va a hacer él es lo que queremos, así que si él te está pidiendo eso, hazlo. Entonces siempre he tenido un apoyo, hay un core ahí, un núcleo en los Marlins que es muy bonito, de latinos, y otros que también entendieron y abrazaron esa cultura latina también, que por eso es que yo creo que hemos crecido mucho en algunas cosas, ¿no? Como todo, hay siempre una piedrita aquí que quizás fastidia mucho, otro que va en contra de lo tuyo, pero eso es como todo, hay que buscar la manera, el lobby, la cuestión. Nuestra pregunta de cierre, mi querido Chema. Si este fuera el último micrófono que tienes frente a ti y solo pudieras dejarle un mensaje al mundo sobre lo que realmente importa, ¿qué dirías? Me voy a sonar poco repetitivo con eso, pero yo creo que es tratar siempre de hacer lo mejor posible y tratar de no fregarse en nadie, ¿no? Ser una persona decente, ser humilde en ciertas cosas, porque muchos van a decir, el que escucha eso se ríe y dice, Chema, humilde. Y no es que no sean humildes, es cuestión de la mentalidad que uno tiene que tener, es de que uno es el mejor en lo que hace, si no, no te salen. Pero por dentro todo el mundo sabe que uno es humilde. A mí no me gusta chonear de las cosas que yo hago, ni nada por el estilo. Pero yo creo que si uno se maneja por la vida con humildad, con trabajo fuerte, disciplina y lo que te dije, tratar de ayudar a las personas, al fin y al cabo todo va a volver para atrás, ¿no? Solito, sin que uno esté tratando. Las oportunidades van a seguir llegando. Hay que reconocer dónde uno está, en los momentos en los que uno está y capitalizar esas cosas. Eso sí, no nada va a llegar por obra del Espíritu Santo, pero sí hay que saber dónde estás y decir, mira, estoy en esta posición, voy a aprovecharla. Y eso, y ser buena persona con esos contactos, agradecer a las personas que te han ayudado a llegar donde sea que has llegado y seguir para adelante, trabajar duro. Eres un GOAT para nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Chema. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.